Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿modificar tus hábitos te parece una tarea imposible? ¿Crees que para conseguir tus resultados importantes necesitas hacer cambios drásticos? Entonces, este episodio, el primero de la serie de hábitos atómicos, es para vos. Muchas veces pensamos que para llegar al destino que soñamos en nuestra vida y en nuestro negocio necesitamos cambiar todo ya. Creemos que la única solución es dar un giro vertiginoso 180 grados. Pensamos en modo todo de nada o nada y generalmente terminamos en nada. Para ayudarte en el proceso de construir mejores hábitos y eliminar los que te juegan en contra, hoy comienza la serie de 5 entregas dedicada al libro Hábitos Atómicos de James Clear. Este es un libro que muchas personas de la comunidad nos pidieron que revisemos en una serie y que tiene muchas herramientas buenas y otras con las que hay que tener cuidado. Cómo aprovecharlo correctamente para aumentar tus resultados, de eso es lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 456. Y este es un episodio de vuelta muy interesante, muy especial para nosotros. Nosotros empezamos a hablar de hábitos entre nosotros mucho antes de 2014, que fue cuando empezamos a trabajar en Superhábitos, fines de 2013, principios de 2014. Años antes de que se publicara este libro, dígase de paso. Y hemos estado trabajando ese tema hace mucho. Y creemos, como este libro va a plantear, que los hábitos son un elemento clave y fundamental de la productividad personal. Entonces, tengo que confesar, yo ya había leído este libro en el pasado, pero incluso la primera vez que lo leí pensaba, me encantaría conversar estos temas con los chicos, me encantaría saber qué opina Mati, me encantaría saber qué opina Lu, porque siempre tenemos opiniones diferentes y puntos de vista que me son inesperados, así que hoy felizmente los tengo a los dos para hablar de esto. Bienvenida, Lu. Gracias, Santi. Sí, yo estaba leyendo el libro por primera vez para este episodio y todo el tiempo pensaba como, qué divertido va a estar conversar estas cosas con Santi y Mati, así que estoy muy ansiosa por este episodio. Y bienvenido, Mati, también. Muchas gracias, Santi. Creo que los tres venimos guardándonos opiniones e ideas para hablarlas hoy aquí, con lo cual, más allá de que espero que para las personas sea un episodio divertido, definitivamente para mí va a serlo. Antes de empezar, quiero recordarles que si conocen a alguien que le interesaría leer este libro o que les mencioné este libro en algún momento, pueden compartirle este episodio y ustedes formar parte de la discusión también. Bien, vamos a estar hablando a lo largo de los próximos episodios acerca de este libro, Hábitos Atómicos de James Clear. Si algún amigo lo leyó y se lo recomendó, le pueden pasar este episodio para que les cuente su opinión. Opine, ¿estoy de acuerdo con los chicos o no? Para que tenga otro punto de vista. Y si tiene un amigo que siempre lo quiso empezar a leer, es también un buen momento para compartirle este episodio, porque de vuelta podemos leer a la par y disfrutarlo más. Y vamos a hacer, y esto es una parte importante, una aclaración metodológica, vamos a ir dividiendo esta serie por capítulos del libro. Es decir, vamos a ir en el orden del libro. Vamos a empezar, si bien esto no va a ser un resumen, esto es una aclaración importante también, no vamos a hacer un resumen del libro, vamos a tomar todos los temas y vamos a opinar qué vemos nosotros, qué funciona, vamos a dar datos de contexto, herramientas extras que les van a sumar a enriquecer la lectura, pero no es que vamos a hacer un audiolibro. Bien, ese no es el objetivo de lo que vamos a hacer. Y vamos a trabajar en partes. Entonces, en este primer episodio, lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar conversando sobre las ideas del comienzo del libro, bien, de la primera sección, que es introducción y principios fundamentales, pero principalmente cuáles son esos principios fundamentales. Bien, Santi, sumo un par de aclaraciones extra para las personas que nos estén escuchando. Pueden conseguir el libro de forma online, está disponible en un montón de lugares. Nosotros lo leímos, o yo por lo menos lo leí en la versión que está disponible en Amazon, la versión en inglés, ¿sí? El libro se publicó, y este puede ser un dato interesante como para tenerlo, en 2018 por primera vez, finales de 2018, 16 de octubre. Yo lo leí en inglés, en la versión que estaba publicada a finales de 2022, que no sé si es exactamente la misma. Pero a efectos prácticos, arrancamos por ahí. Yo tengo que decir, en mi caso, que antes de entrar a este libro, muchas personas de la comunidad nos venían pidiendo que lo tomemos. Yo no lo había leído, entonces no tenía ninguna opinión ni positiva ni negativa. Simplemente tenía curiosidad. No había leído esto ni otros materiales del mismo autor. Entonces me parece... Traté de entrar con esa inocencia al libro para ver qué cosas me aparecían en términos de que está bueno, que no, y para un poco preservar la experiencia y que las personas que nos acompañen
lo vivan parecido a nosotros. Lo que traté, en mi caso, fue de leer las partes que vamos a ir viendo por episodio, pero todavía no leí lo que sigue. Entonces, un poco mi idea es ir tomando cada una de las partes en vivo. Puede ser que algo que venga después contradiga una opinión que tenés ahora. Digas, no, esto no lo cubrió y quizás lo cubre más adelante. Y quizás lo cubre más adelante. Bien. Bueno, a mí me pasó como comentario de color antes de empezar que sí lo empecé a leer con bastantes prejuicios, porque tengo un problema y es que me cuesta mucho no tener prejuicios o no estar como un poco a la defensiva cuando voy a leer cosas que están muy de moda. Como que me genera resistencia, ¿no? Como me parece, tengo menos resistencia si, por ejemplo, Santi o Mati me recomiendan un libro que nunca había escuchado hablar de ese libro y que me cuentan que es interesante y demás. Y nos pidieron muchísimo que hagamos una serie de este libro. Y lo percibo como muy de moda. Y eso me genera, a mí personalmente, un poco de resistencia. Así que bueno, traté de leerlo lo más objetivamente posible, pero tenía como esta resistencia inicial antes de empezar a leerlo. Que si sirve, Santi, como dato, una cosa que a mí me gusta mucho hacer con los libros es, ¿no? Uno, ¿por dónde empieza a leer un libro? Y la verdad es que uno empieza a leerlo por la tapa, ¿no? Mi forma de leer los libros en general es, trato de prestarle atención a la tapa, qué dijo el autor acá, cuál fue el título, el subtítulo, cómo lo eligieron. Y algo que se nota mucho en este libro, y Santi, yo sé que vos tenés un poco más de información sobre esto, es, se nota que es un libro que fue construido, diseñado para ser vendido, ¿no? El título es bien marketinero, es bien atractivo, bien directo. Eso uno cuando lo agarra en el título y el subtítulo es todo muy atractivo y eso está bueno. Y me pasó también de que lo siguiente que yo hago es reviso el índice completo y analizo la estructura del libro. Que como dijo Santi, es una estructura bastante simple también. Tiene una parte de principios fundamentales, que es lo que vamos a ver ahora. Y de ahí tiene 4 partes, que son 4 reglas que tienen que ver con cómo construir los hábitos. Seguro las vamos a retomar porque explica esa estructura un poco más adelante dentro de esta sección de las partes fundamentales. Pero a mí me sirve mucho hacer eso, ¿no? Ver el título, ver la estructura completa del libro antes de empezar a leerlo, porque eso nos da un poco una cierta claridad sobre lo que vamos a ver y cómo navegar el libro, incluso si todavía no lo leímos completo. Sí, creo que respecto a lo que decía Mati, este es un dato interesante, que para mí como generador de contenido me saltó a la vista muy rápidamente con Atomic Habits, es el libro está muy bien escrito en términos de ser vendido. Por ejemplo, y esto lo escuché en una entrevista que hace James Clear con Tim Ferriss, creo que la grabaron a fines del año pasado. En una de las entrevistas ellos están hablando, por ejemplo, de cómo fue la elección del nombre. Y le decía a los chicos que es muy llamativo, porque parte de la elección del nombre fue tomar, y es una lógica, como que James Clear a la hora de escribir el libro, porque su blog había empezado un par de años antes, se lo cuenta ahí en el libro. A la hora de elegir el nombre, una de las cosas que pensó fue, bueno, ¿qué tienen en común nombres de libros que son bestsellers en general, ¿no? Entonces, parte de esa idea era, bueno, generalmente los libros bestsellers de su observación tenían esta idea de traer un concepto que ancla a las personas a de qué va a hablar este libro, pero al mismo tiempo lo contrastan con un concepto que las personas no relacionan normalmente con esa palabra. Entonces, a partir de eso, generalmente pensaba Atomic Habits. Y como, ok, nadie había hablado de Atomic Habits. Existía Tiny Habits, pero fue un libro mucho menos conocido. Existía The Power of Habits, entonces eso tenía mucho más sentido. Entonces, primero hice eso. Y otra cosa que no les conté a ustedes antes de empezar fue que también dentro de esa entrevista, él habla de que tenía un cálculo, o no tenía un cálculo exacto, pero tenía una noción de generalmente los libros que son bestseller tienen un largo determinado en los capítulos, es decir, los capítulos no son de más de cierto largo, y generalmente se estructuran en 3 o 4 secciones. Es decir, tiene un orden muy claro de 3 o 4 secciones. Que de hecho es, y eso me mete directamente en lo que vamos a hablar ahora, es la estructura que tiene el libro. De hecho, a la hora de estructurar Atomic Habits, ustedes van a ver que tenés la primera sección, que es principios fundamentales, en los cuales habla básicamente qué es lo que vamos a hablar hoy, de la importancia de los hábitos, y habla un poco de cuál es la estructura general de los hábitos, y a partir de ahí estructura en 4 secciones subsiguientes, que son las distintas leyes que vamos a ver que son las que nos facilitan el proceso de sumar hábitos o dejar malos hábitos atrás. Que ahí yo creo que algo que está bueno de estas cosas que dicen Santi y Lu, tanto la resistencia de Lu a los libros de moda, como todos los datos que Santi trae sobre cómo muchas veces se diseñan los libros, es entender que esto no necesariamente le va a quitar valor a las herramientas, pero sí nos tiene que ayudar a poner las herramientas en contexto. Sí nos tiene que ayudar a, por ejemplo, entender de que muchas veces, por un efecto de marketing, un autor va a poner una frase que suena bien y que capta la atención de las personas, pero que no necesariamente encapsula la realidad completa, ¿no? Entonces,
mis observaciones, ahora las vamos a ver a medida que avancemos. ¿Es una acusación? Sí, una de mis problemas hasta ahora con esta primera parte del libro, ya lo vamos a ver, es que siento que hay en varios lugares, de vuelta, no sé si lo hace el resto del libro, estoy hablando del primer capítulo, en varios lugares donde por búsqueda de decir algo que suene controversial y que suene como, mira qué interesante lo que tengo para decir, termina haciéndose medio que un lío o diciendo cosas que no son completamente ciertas o acertadas. Ahora vamos a ir ahí. Yo creo, ahora vamos a meternos en la parte jugosa, pero yo Sí. coincido con Mati, me dio la sensación en muchas partes de este primer capítulo que puede ser, a ver, esta es nuestra lectura, nuestra interpretación, ¿no? Puede ser por una cuestión de necesidad de sintetizar ideas y de esto, ¿no? Obviamente, si yo estoy escribiendo un libro que quiero que genere impacto, tengo que decidir cómo voy a exponer esas ideas fuerza que tengo en lo que quiero compartir. Puede ser por una necesidad de marketing, también puede ser por una cuestión de que hay que sintetizar y resumir y elegir cómo comunicar para que tenga impacto, sea cual sea la motivación detrás o las reglas detrás o el trabajo con el editor o lo que sea. Sí creo que hay un montón de cosas, que esto lo hemos dicho en varias de las series de libros que hicimos, y creo que es un principio fundamental para leer libros y demás, que es como ponerle contexto y ponerle cabeza y hacernos responsables de lo que estamos leyendo y no comprar todas las ideas porque este libro sea un buen libro o no, esté de moda o no, no importa. O porque sea un bestseller, porque sea un autor automáticamente todo lo que reconocido. dice va a ser genial. Tener cuidado con algunas frases, algunas ideas, no comprarlas sin cuestionar o sin por lo menos procesarla un poquito. Bien, vamos a meternos en el libro. Antes voy a hacer una nota. Que estemos diciendo todo esto no significa que no nos guste. Nos pasó lo mismo con el libro de la Exacto. semana laboral de 4 horas, Exacto. que le entramos fuerte, pero en realidad es un gran libro y lo recomendamos mucho. Sí. Yo ya tengo mi opinión total del libro, porque de vuelta yo ya lo leí Sí. en el pasado, pero me lo voy a reservar un poquito hasta el final. Sí, yo voy a hacer si quieres, Santi, como para tirarle un centro a esto antes de empezar. Sí me alegra que este libro exista en el universo. No siento que sea un problema para el mundo. Siento que es mejor que este libro exista y 10 millones de personas hayan leído esto a que no lo hayan leído. Lo que pasa es que siento que si lo pongo en este nivel de todo lo que dice está perfecto, ahí es donde me meto en problemas. Empezando con el libro, tenemos en primera parte la introducción. Y como todo buen libro, Atomic Habits empieza con la historia, digamos, o el camino de superación, el camino del héroe de alguna manera de James Clear, que es criticable en algún punto la conexión entre una cosa y la otra, pero empieza básicamente contando, narrando en primera persona. De hecho, me hizo acordar mucho a la semana laboral de 4 horas, el estilo, ¿no? Porque obviamente en algo trágico, pero empieza narrando la historia de cómo él, cuando era un niño, le encantaba jugar al béisbol y básicamente en un accidente de juego le pegan un batazo en la cara y él termina teniendo internado. Bien, y tiene todo un proceso de recuperación que es muy largo, donde él pierde su sueño de poder jugar al béisbol, ¿no? Eso siendo su tierna infancia, y cuando vuelve a la escuela es como que estaba más atrasado en el equipo de béisbol, y todo eso va avanzando hasta que llega a la universidad, ¿no? Y él dice, en la universidad descubrí el poder de los hábitos, ¿no? Entonces, donde todos estaban hechos un lío. Igual, perdón, Santi, tengo que hacer esta aclaración porque yo tuve que llegar al final, volver para atrás y volver a avanzar. En realidad, él no era un niño cuando tuvo el accidente. Está escrito confuso el libro. Él era un adolescente cuando tiene el accidente. Ah, ok. Porque es en 2002 y él es de 1986. Él tenía 16. Por eso después la curva de superación engancha tanto con la universidad. Solo que está escrito de una forma confusa. Porque A mí me generó esa confusión, sí. yo llegué al final del capítulo seguro de que era cuando era niño, pero después pensé, pero esto no tiene sentido porque tarde tanto tiempo hasta que activa con el tema de los hábitos. A mí en realidad, claro, en realidad me generó como una sensación de forzó la historia al camino. Está escrita rara, entonces a mí me pasó exactamente lo mismo. Llegué al final del capítulo y fue, pero esto era cuando era un niño, ¿por qué? Y volví para atrás, chequeé el año, busqué en qué año había nacido el autor y de repente dije, no, está escrito confuso. En algún lugar hay algo que no aclara, porque creo que en un momento habla de la edad de los hermanos. No sé bien qué es, pero te da la sensación de que él era un niño cuando en realidad él era un adolescente. Sí, en realidad sí, si lo pensás en detalle tiene Habla de sentido. que 15 Sí. años antes habían estado en el mismo hospital con una hermana 10 años chiquita, antes. o 10 años antes, Claro. con una hermana chiquita que había tenido cáncer. Está escrito confuso. ¿A vos también te pasó? No, porque no Bien. no, Vos no me entendiste que era pasó. adolescente. Yo sentí que era, Bien. secundaria. Ok, bueno, perfecto. Quizás fui yo igual, o nosotros. No, dos. a mí me pasó también, por eso. Entonces, claro. básicamente lo que pasa es que James Clear nos cuenta, bueno, ahí tendría mucho más sentido, ¿no? Él es adolescente, tiene este accidente en su equipo de béisbol, cuando trata, quizás también es porque no entendemos mucho el tema de bachillerato, Sí. high school, etcétera, pero tiene este accidente, de repente pierde todo este tiempo y va a la universidad, y en la universidad él tenía este objetivo, obviamente quería jugar al béisbol, y empieza a acomodar sus hábitos, ¿no? Entonces él dice, de repente, cuando todos estaban
Dice, en el desordenado mundo del dormitorio universitario, yo me propuse mantener mi habitación limpia y ordenada. Estas mejoras no eran muy significativas, pero me hacían sentir que tenía el control sobre mi vida. Y ahí introduce la idea de los hábitos, ¿no? Y él empieza a hablar de cómo después, a partir de incorporar estos hábitos, él va transformando su vida y se transforma físicamente y termina siendo un All-American, que es una distinción para deportistas, termina estando en la liga de la conferencia de béisbol de su universidad. Y si bien nunca pasa a ser un profesional, lo que él dice es, esta experiencia universitaria lo que hizo fue, de alguna manera, presentarme la idea de que podía, a través de los hábitos, que son estas, de vuelta tienes ahí presente una primera definición de hábitos, que es una rutina o conducta que se practica con regularidad, en muchos casos de manera automática, lo cual es medio contradictorio con lo que dice en el capítulo siguiente, pero presenta esta definición y dice, a partir de esto pude, y es una frase que está de vuelta... tiene muchas frases muy citables el libro. Sí. Dice, esta experiencia lo que me permitió es ver que podía hacer algo que muy pocas veces se hace y es lograr mi máximo potencial. Hay hago un par de micro observaciones sobre el tema de la historia. Primero, y de vuelta lo vamos a seguir diciendo, porque en esta serie es, como nuestro rol, o sea, si es por saber qué dice el libro, leerlo es lo mejor. Sí, entonces nuestro rol acá es acompañarlos a ustedes a sacarle el máximo potencial a este libro, muchas veces trayendo información que no necesariamente está en el libro directamente. Entonces, hay dos cosas que yo pensé de leer esto. Una es que es una muy linda historia y que definitivamente invitar a James Clear a comer un asado sería definitivamente una gran conversación. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, también creo que hay algo que está bueno tomar de este caso y es, el autor está haciendo lo que tiene que hacer, que es demostrar que tuvo buenos resultados para presentar su hipótesis a partir de eso, ¿sí? Eso no significa que podamos sacar de contexto lo que el autor logra. Porque también es real que Estados Unidos tiene... O sea, primero que este autor claramente ya traía algunas cosas. No es que él nunca había jugado al béisbol, entró a la universidad y escaló a su equipo de béisbol. Él era bueno en su equipo de béisbol, tuvo un retroceso y tuvo que reconstruirse. Y eso está bueno saberlo porque puede ser que nos cuesten más las cosas que el autor, incluso siguiendo la misma metodología, porque puede ser que no tengamos la misma base. Si no, cualquier persona que empiece a hacer esto va a ser parte del equipo de béisbol en 4 años. Y lo mismo después con los logros de negocios, ¿sí? Esto pasa mucho para los emprendedores de América Latina, y acá me voy a meter un poco mi micro línea controversial, pero que nos comparamos con negocios de Estados Unidos, negocios de países de Europa que tienen mercados más complejos, y de repente yo miro la metodología, hago exactamente lo mismo, no obtengo los mismos resultados, y pienso, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Y a veces sí hay una cuestión de contexto, ¿no? Un estudiante universitario en Argentina o en Uruguay, quizás aplica los mismos hábitos y no por eso sale en ESPN, como él menciona ahí. Pero porque en América Latina no hay un circuito de llevar estudiantes universitarios a ESPN, que en Estados Unidos sí, hay un mega mercado alrededor de eso. Entonces está bueno todos estos grandes logros, y que de vuelta, merecidos 100%, ponerlos en el contexto de, en realidad, la verdadera clave es esto que dice Santi, si estoy viviendo al nivel de mi potencial o no, si estoy sacando lo mejor que se puede en mis circunstancias o no, no necesariamente como la parte así bonita y flashy de los logros estos puntuales, que muchas veces dependen un poquito del contexto. Sí, yo de la historia inicial me parece que está bien que ponga esa historia al comienzo y que cumple la función de la historia de engancharte con, como visualizar el camino, ¿no? De punto A a punto B y como deslizarte la idea de los hábitos son el camino para esto, y ahí seguís con el libro. Lo que a mí me pareció súper interesante y lindo de la historia, que lo menciona medio al pasar, es esta idea de, yendo por ese camino, es que tenés el control, o podés sentir que tenés el control o enfocarte en lo que tenés control. Y creo que si lo trasladamos a muchas experiencias distintas, en contextos distintos, en realidad yo conecté con eso, ¿no? Como, claro, cuando uno tiene un objetivo o quiere lograr algo o está en una situación A y quiere pasar a la B, sea cual sea en el caso de cada persona, lo que buscamos, necesitamos, queremos es sentir que estamos haciendo lo que tenemos que hacer o lo que nos está llevando o acercando a ese punto B. Y esa idea de control, ¿no? Como de, si me enfoco en formar pequeños hábitos, estoy de alguna manera tomando el control de eso que quiero. Entonces creo que a mí me gustó esa idea, o sea, me gustó como lo mencionó y me llevo como esa idea. Y creo que todas las personas que lo leemos quizá vamos a... Si lográs la identificación, que es lo que tiene que lograr la historia inicial del libro, lo vas quizá a trasladar a tu historia personal. Está el riesgo, ¿no? De decir, pero yo no voy a lograr eso. Pero si nos enfocamos en esta idea, que a mí me gustó mucho, creo que lo puedes trasladar a tu historia personal y decir, bueno,
me vendió la idea de que si me enfoco en pequeños hábitos, puedo tomar el control de mi destino, digamos. Quiero tomar 2 puntos antes de irnos. Primero que nada, esto, si bien puede sentirse raro, yo creo que muchos profesionales o muchas personas que tienen conocimiento se saltan lo importante que es vender lo que vas a enseñar. Sí. De hecho, es algo que con Mati, yo lo aprendí mucho de Mati lo hace mejor que yo, pero algo que nosotros no hacíamos cuando empezamos y hacemos cada vez más es darle a la persona motivos para aplicar, porque la persona tiene muchas ideas para aplicar. Entonces, incluso si no estás vendiendo nada en términos de que te vayan a pagar, si vos querés que una persona haga algo, necesitas vender primero tu idea, necesitas, hey, esto vale la pena. Y este es un muy buen libro que te inspira a pensar todas las posibilidades de cambio que hay. Y eso continúa en el siguiente módulo cuando él está hablando del potencial de los hábitos. Un tema que no quería tampoco que se nos pase de largo es que hace una mención a nuestro gran amigo Charles Duhigg del libro El poder de los hábitos, ¿no? Y es una diferenciación que no es una diferenciación que nosotros manejemos en general. Porque lo que él dice es que su sistema es diferente al sistema que utiliza el poder de los hábitos. En Charles Duhigg se hizo muy famoso por una charla TED donde él decía, bueno, el poder de los hábitos, y el poder de los hábitos está dado por 3 partes, que son el disparador, la conducta y la recompensa, que nosotros hablamos mucho de eso cuando hablamos de hábitos. Sí, que creo que después de los 7 hábitos, el siguiente gran libro en términos de mucho revuelo sobre el tema fue este libro que dice Santi, que se llama El poder de los hábitos y que salió en 2012, me acabo de fijar. Y de repente, lo que dice muy interesantemente James Clear es, yo me diferencio, porque básicamente lo que dice es, yo me diferencio de lo que dice Charles Duhigg porque yo incorporo en mi modelo la conexión entre los pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y entonces lo que él hace, o la movida, digamos, de producto que hace es, él dice, entre el disparador y la conducta está el anhelo. Que es muy interesante, y por eso decía que era contradictorio con lo que he dicho antes. Porque es verdad, y este es un punto importante, es verdad. Cuando nosotros hablamos y hicimos la serie de hábitos, que es una de las series más exitosas de Super Hábitos, así que si están pensando en hábitos pueden ir también entre ahora y la semana que viene a escuchar nuestra serie de hábitos, que hablamos mucho de papers y dónde está la ciencia respecto a estos temas. Hay un punto interesante y es, la respiración es de alguna manera automática. Bien, nosotros no pensamos en respiración y sucede. Los hábitos no son siempre así. Y la gente, uno habla de lo automático de los hábitos, ¿no? Los hábitos son automáticos o lo usamos con un muy bajo nivel de procesamiento, pero eso no significa que en muchos hábitos no haya ese instante entre, debería entrenar y entreno, o pienso, bien. Y lo que está haciendo él es hacerlo mucho más grande, decir, bueno, que hay algo muy grande y un paso extra, que es el anhelo, que tengo que trabajar, que lo va a conectar después en el capítulo siguiente con esta idea de la identidad. Bien, y la identidad y qué es lo que te motiva a vos. De vuelta, en mi opinión, y esto podemos meternos a hablar como expertos en hábitos que somos, en mi opinión, no me parece mal visualizarlo, me parece, creo que está buenísima la idea de la identidad, esa la vamos a trabajar ahorita cuando pasemos al siguiente módulo, pero me pareció como que una complejización innecesaria del modelo. Esa fue mi impresión de leerlo. Yo siento que es bueno incorporar, eso sí, me saco el sombrero en términos de, está bueno decirlo, está bueno incorporar el hecho de que hay factores internos además de factores externos. Creo que eso está sólido, 100% de acuerdo. O sea, no es nada nuevo, pero está bueno decirlo. El decir este separar los 2 primeros elementos, a mí no me resulta necesariamente una buena idea. Ahora, en un rato tenemos que hablar de eso, creo, de forma específica. Entonces ahí nos podemos meter, pero yo siento que es una complejización innecesaria y que en algunos casos incluso puede llevar a confusión. Entonces yo a futuro no lo leí y pensé, a partir de ahora voy a usar este modelo, sino que lo vi y pensé, entiendo que querés hacer que esto suene, esa fue mi sensación. Entiendo que querés decir esto con palabras distintas de lo que se dijo hasta ahora, pero en realidad me resulta mucho más claro pensar que hay elementos externos e internos que funcionan en un disparador que pensar que tengo él no le dice disparador, le pone otro nombre, pero disparador, anhelo y antes de pasar a, porque en realidad estás diferenciando cosas que perfectamente se podrían poner sobre un solo concepto y para la mente, para mí es un poco más claro. Sí, igual hay un capítulo completo de eso que yo por eso como que todavía no me animaría, o sea, sí me dio la sensación inicial de estás queriendo sumarle algo novedoso, que en otras partes también hace lo mismo, ¿no? Como algunos modelos o gráficos o cosas que en realidad no son tan novedosos, pero
te da la sensación de que le quisieron dar una vuelta de tuerca para que sea novedoso. Quiero esperar a leer los capítulos puntuales, a ver cuánto más suma esta idea extra que sumó. Sí creo que está buenísima en términos de comprensión, ¿no? Como, yo lo leí y fue como, claro, es verdad que eso pasa, que está eso en este caminito de disparador a conducta, está esto en el medio que se activa, es cierto. No siento que sea útil a nivel práctico, creo que si vamos a poner en práctica es un poco inútil, pero me pareció interesante. El siguiente capítulo, es decir, el capítulo 1 ahora sí, es el sorprendente poder de los hábitos atómicos. Y acá todo empieza también con otra historia. En este caso está hablando de la historia de Dave Brailsford, que era un serial DT técnico / encargado del programa de ciclismo de Inglaterra. Y básicamente la historia va con que Inglaterra básicamente era un fracaso en términos de ciclismo. Y de repente viene este tipo, Brailsford, y en vez de prestar atención, y esta es la parte clave o la idea clave del capítulo, en vez de prestar atención a cómo hacemos estas grandes hazañas, ¿no? De hecho, es el gran tema de las películas que hablamos con los chicos siempre, ¿no? Nosotros vemos la película y tenemos este emprendedor que de repente está y tiene sus problemas y de repente mira al espejo y justo está pasando un avión cerca de un árbol y vio la curva, dijo, haces la curva, que es la forma del logo, y de repente short de 15 segundos y ahora soy millonario y termino la película. Y básicamente lo que está diciendo es, este entrenador lo que hace es se pone a ver detalles y da un montón de ejemplos súper puntuales. Dice, por ejemplo, cambian la crema con lo que hacen los masajes para ver cuándo se recupera más rápido. Pintan de blanco el interior de los camiones porque así de esa manera podían ver si había polvo, que eso hacía que se desafinen las bicicletas, etc. Y lo que termina pasando es que, y esto es todo verdad, una cosa que hace muy bien James Clear, y vamos a hablar de eso al final del último episodio, hace un muy buen manejo de capturar fuentes. De hecho, en este mismo episodio del podcast de Inferri se le habla un poquito de cuál es su sistema para ir juntando ideas para los libros. Y lo que él va haciendo entonces, básicamente estas personas van haciendo todos estos pequeños mejoras y termina haciendo, ganan, 6 de 7 Tour de France, que era una locura cuando, nunca antes había pasado, no habían ganado en 50 años, una cosa así, no me acuerdo el dato exacto. Y lo que hace él a partir de ahí es hablar de que justamente, esto es algo que es muy común y es muy cierto, la mayor parte de las personas cuando queremos cambiar en nuestra vida y pensamos cómo va a cambiar o cómo va a ser el cambio en nuestra vida, pensamos o le prestamos atención a grandes momentos. Bien, con esta lógica hollywoodense del cambio se da en un gran momento de valentía, de actitud, un momento en el cual la persona se para frente a su situación y dice, no más, y de repente esto cambia. Por el contrario, lo que plantea es que nosotros podemos generar grandes cambios a través de generar pequeños hábitos todos los días. Y habla del efecto compuesto, que es algo que nosotros también hablamos bastante, ya hace muchos años, el efecto compuesto del cambio. Es decir, un pequeño cambio no va a generar una gran diferencia, pero si yo voy componiendo y voy subiendo el efecto de un cambio sobre el otro, esos grandes cambios en el largo plazo generan efectos que son muy, muy grandes. Sí, lo interesante es que también lo plantea en términos de como que esto juega para bien y para mal, ¿no? El efecto compuesto, como pensar en esto de las tendencias que nosotros mencionamos varias veces, o sea, ver tu tendencia, ver la trayectoria que está trazada, tanto para bien como para mal, ¿no? Esto funciona, el efecto compuesto funciona con los pequeños hábitos todos los días, estas pequeñas acciones, pequeños detalles, como en la historia del ciclismo en Inglaterra, que suman o que son las que van construyendo ese gran momento que se evidencia en algún momento como el gran logro, pero que en realidad implica un trabajo de un montón de detalles y pequeñas acciones acumuladas en el tiempo y con efecto exponencial, pero también habla, y esto me gustó la idea para visualizarlo también como la parte negativa, como esto, lo que no sucede que o me quedo quieto y estoy siempre igual, o estoy avanzando con pequeñas acciones que me van a llevar a este progreso, a este avance, a este crecimiento, a estos logros grandes, sino que la otra cara no es estoy quieto y estoy igual para siempre, la otra cara es estoy yendo a la tendencia negativa. O sea, y también hay efecto compuesto en la tendencia negativa o en los malos hábitos, ¿no? Entonces eso me pareció interesante para visualizarlo, quizá también para encontrar esta motivación de si no estoy avanzando hacia donde quiero, si no estoy siendo consciente del efecto compuesto de todas las acciones que hago todos los días, o estoy yendo para esta trayectoria positiva, o estoy yendo en una trayectoria negativa, pero en ambos casos se activa el efecto compuesto para bien o para mal, ¿no? Como que eso me gustó. Sí, que creo que, o sea, si yo no me equivoco, este libro no menciona el libro del efecto compuesto. Sí, creo que no lo cita directamente. No, creo que no.
Pero El efecto compuesto es un libro que se publicó en 2011, que es básicamente la misma idea que se cubre acá. Es esta idea de una serie de hábitos, de pequeños hábitos desarrollados a lo largo del tiempo, producen un efecto. De hecho, el título del libro es Un efecto compuesto que lleva a estos resultados extraordinarios. Yo acá me sumo a lo que dicen ustedes dos. Yo creo que este primer capítulo, a mí fue ese capítulo que me despertó esta alegría de pensar, bueno, si muchas personas piensan esto, el mundo va a ser un lugar mejor, ¿no? Si muchas personas tienen presente el hecho de que detrás de pequeños cambios sostenidos en el tiempo, las cosas mejoran. Y creo que hace un muy buen trabajo de ejemplificar eso, de mostrar los pequeños detalles. Un pequeño agujero por el cual me había perdido en medio de la lectura es que esta filosofía de las ganancias, de las pequeñas ganancias del equipo de ciclismo de Inglaterra, un par de años después hubo como una especie de tormenta de prensa atacándolas. Uh-huh. Y en realidad pero en realidad fue una de esas tormentas de prensa donde en realidad el problema de todo es la parte marketinera de la conversación, porque el problema es cuando se le pone un título a un montón de prácticas, y también el problema es cuando se usa ese título que ahora llama la atención para generar, digamos, marketing, porque permite como atacarlo directamente y que sea llamativo para las personas, porque al final eran, no sé, detalles de que el equipo de ciclistas de Inglaterra no cargaba sus propios bolsos para no cansar sus músculos, y si eso era egocéntrico de su parte o no. Y era toda una pavada, en realidad, de tratar de llamar la atención, porque el problema no era como si la filosofía fuera el problema, cuando en realidad quizás eran más discusiones de si una acción puntual es buena idea o no, que no tiene nada que ver con concentrarte en el punto central de todo esto, que es si hacer pequeños cambios acumulados generan grandes resultados. Entonces, sí. Perdón. Entonces, este primer capítulo, no sé, Santi, si quieres que pasemos o no, pero... No estaba por irme, estaba por mencionar un puntito más. Bueno, iba a decir, entonces, esta primera parte me parece que está buena, es una buena explicación, tiene muy buenos ejemplos de efecto positivo compuesto, efecto negativo compuesto, tiene buenas historias, tiene buenos ejemplos, y creo que es muy gráfico en machacar, y eso sentí yo sentí que estaba con un mazo diciendo, lo voy a decir 25 veces hasta que se te grabe en la cabeza de que está bien realizar pequeñas mejoras, y eso me parece que estuvo muy, muy bueno. Y de ahí, Santi, te dejo a vos. A partir de ahí pasa a hablar un poquito de metas versus sistemas. Y eso me parece un tema también bastante interesante, bastante zen. De hecho, me trajo mucho a esa conversación viejísima que hay en YouTube entre Tim Ferriss y Leo Babauta, que es un autor que a Looper particularmente le gusta mucho, pero yo creo que a los tres nos gusta bastante, que es la idea de si hay que ponerse metas o no. Y una cosa que hace en este momento James Clear es decir que normalmente cuando nosotros estamos pensando en qué es lo que queremos conseguir en la vida, la sabiduría popular plantea que lo que tenemos que hacer es tener metas específicas. Y acá la frase que yo utilizo es metas específicas y viables. Bien, y acá entra todo el método SMART, etcétera. Tener objetivos. Y lo que él dice es que hay problemas con los objetivos y que en vez de mirar los objetivos, nosotros lo que tendríamos que hacer es enfocarnos en los sistemas. Bien, ¿por qué? Porque en realidad lo que nos va a llevar a tener ciertos resultados no es si nos ponemos una meta o no, sino qué es lo que nosotros estamos haciendo todos los días, que es de vuelta de lo que venimos hablando desde el principio del capítulo, ¿no? Lo que hacemos todos los días nos lleva a los objetivos. Y a partir de ahí dice, ¿qué pasaría si nosotros ignoráramos, por ejemplo, nuestros objetivos y simplemente nos enfocáramos en los sistemas? Que es gran parte de la filosofía en muchos aspectos del Kaizen, ¿no? Es decir, si me enfoco en el proceso y estar simplemente mejorando ahí el proceso. Y entonces dice cuáles son los problemas que hay con... Sí, perdón, dale, Santi. Termino acá y vamos. Dale. Que dice qué problemas hay con los objetivos. ¿No? Dice, el problema de los objetivos son que los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Entonces yo puedo decir, los grandes ganadores piensan en grande, pero no puedo decir que hay un montón de pibes que no estoy mirando porque se murieron en el camino y que igual pensaban en grande. Después dice que simplemente estar orientados a metas puede llevarnos a que eventualmente lleguemos a esa meta y no seamos felices, que es un punto que es 100% válido. Habla también de que las metas ponen mucho el foco en un momento de cambio determinado y no en cómo mantenemos esos cambios en el tiempo. Y finalmente de que las metas no coinciden con el progreso en largo plazo. Bien, que es que una vez que nosotros llegamos a las metas, muchas veces perdemos la motivación. Creo que ahora, Mati, quizás si vas a decir tus comentarios, creo que es un punto de vista bastante interesante. Creo que él lo menciona muy al pasar después, que yo creo que es gran parte del tema de los objetivos. Es decir, ¿por qué vos necesitas objetivos mucho más allá de tu sistema? Porque vos, para poder diseñar el sistema, tenés que saber dónde querés llegar primero. Que de hecho es lo que él lo dice después. Dice, más allá de que en realidad las metas te sirven para saber a dónde vas, y lo deja ahí al pasar,
En realidad ese es el gran tema con las metas. Yo creo que en realidad lo que pasa es que no es metas versus hábitos o sistemas, es necesito las metas y necesito los sistemas. A mí esta parte del libro me hizo enojar. O sea, literalmente me enojé. Hubo un momento donde me paré y dejé el libro al costado y fue como, estoy molesto con esto. Porque el título de la sección es olvídate de los objetivos y enfócate en los sistemas. Solo para 5 páginas después decir, bueno, en realidad los objetivos te dan el sentido y después tenés que poner los sistemas. Porque es una de esas frases dicha de forma controversial, pero que lo que está diciendo está mal. Porque en realidad, si yo no me puedo enfocar en los sistemas si no tengo claro un objetivo, porque ¿cómo sé qué optimizar? De hecho, él da el ejemplo y dice, si yo en lugar de preocuparme por ganar el campeonato de básquet, me enfoco en mejorar los sistemas del equipo de básquet, probablemente voy a tener buenos resultados. Y la respuesta es no. Porque ¿qué significa mejorar los sistemas de un equipo de básquet? Claro, significa ¿mejorarlos para qué? Significa facturar más, significa que tu equipo sea más feliz, significa que tus jugadores estén más saludables, significa que más de estos jugadores, no sé, sean vendidos a otros equipos y eso le traiga dinero a tu equipo. ¿Qué significa mejorar los sistemas? Si yo no... Que de hecho fue lo que le pasó a Leo Babauta hace unos años, que terminó medio que volviendo hacia atrás y diciendo, bueno, sí, en realidad algo de objetivos tiene que haber. Porque en realidad el problema no está en tener objetivos, el problema está en quedarse en los objetivos. Ese es el problema, quedarte solo con los objetivos, que es lo que vos, Santi, decías recién. Entonces yo siento que todo este capítulo, de hecho, si yo empiezo con el capítulo y corrijo esa frase, automáticamente muchas de las cosas que vienen después se caen. Porque lo que dice es tipo, ganadores y perdedores, los dos tienen los mismos objetivos. Es verdad. Lo que diferencia a los ganadores es que además de buenos objetivos tienen sistemas. Pero vos estás diciendo en ese título que los ganadores tienen el objetivo. Claro, ¿cuántos ganadores sin objetivos tenés? Esa sería la pregunta en realidad. Claro. Después, parte número 2 dice, alcanzar los objetivos es solo un cambio momentario. Y dice, cuando vos alcanzás un objetivo, vivís para el momento, pero ¿qué pasa después cuando querés avanzar? Y la respuesta es, y bueno, pero eso también habla de que tenés un mal sistema de objetivos. Si tu único objetivo en la vida es ganar una carrera y después tu vida está vacía, el problema no fue el objetivo de ganar esa carrera, el problema es que te faltan los objetivos que siguen. De hecho, a nosotros nos pasa, cuando trabajamos con personas en sistemas de objetivos, que vos construís objetivos de muy largo plazo y vas bajando. Vos nunca que trabajaras con un deportista en su organización, le dirías tu último objetivo en la vida es ganar el campeonato este año y olvídate del resto, tu vida no existe. Sino que vos empezarías por qué tipo de vida querés construir y a dónde te gustaría estar en 5 años y de ahí este año qué tendría que pasar. Y de repente pasa de que, de hecho, por ejemplo, muchos de los deportistas que tienen, estoy pensando en LeBron James, más allá de ganar en este partido, el tipo tiene el objetivo de construir un cierto legado a lo largo de su carrera. Entonces nunca ganar un campeonato te deja la vida vacía. Al día siguiente vuelves a trabajar porque hay un objetivo más grande. Y no sé, Kobe Bryant, hay una historia muy lamentablemente falleció, pero hay una historia muy famosa de que él estaba en el avión con el equipo de los Lakers y todos estaban como de fiesta y él estaba escribiendo. Y alguien le preguntó, ¿y qué haces? Y él dijo, estoy practicando. ¿Qué estás practicando? Y dijo, no, estoy practicando escribir. Y que después escribió este artículo que ganó, por el cual Kobe Bryant ganó el Oscar, ¿no? Este guión para una película. Porque el tipo, más allá de estar pensando en su carrera ahora, estaba pensando en qué voy a hacer cuando me jubile. Entonces, el problema no es tener objetivos. Eso no hay un choque entre el largo plazo y los objetivos. No hay un choque entre tu felicidad y los objetivos. Y sobre esa última parte del choque de felicidad y objetivos, o sea, sí, si vos como persona, tu sistema de organización lo tenés construido de forma tal de que tu vida es o blanco-negro, o el 100% del objetivo cumplido, o soy infeliz y me angustio, obviamente la vas a pasar mal. Pero ahí el problema no es tener el objetivo, el problema es esa filosofía alrededor. El objetivo sigue siendo una buena herramienta en tanto vos lo consideres como una herramienta y no como un fin en sí mismo. Entonces, en realidad, toda esta parte del libro me hizo enojar porque pensé, empieza con este título controversial para después volver hacia atrás sobre lo que acaba de decir y encima ataca un montón de puntos que se resuelven si simplemente aceptas que los objetivos están bien, simplemente tienen que ser parte de algo más grande. Sí, incluso más adelante se va a contradecir de vuelta, ¿no? Con esta idea, ya vamos a ver, pero creo que Mati en su ira ya explicó todos los puntos clave y estoy de acuerdo. Creo que es como que hay una sobresimplificación que es peligrosa porque puede pasa, lo hemos visto, que haya personas que lean esto y digan, entonces no hay que tener objetivos y no tengan objetivos y traten de enfocar, o sea, intenten enfocarse en sistemas, en hábitos, pero se frustren y la pasen mal por sentir que no logran nada, que no están en el camino a lo que quieren, ¿no? O sea, la gracia de esto, de la complementación de buenos objetivos, un buen sistema de objetivos y foco en sistemas, es que vos podés enfocarte con calma y tranquilidad en
esas pequeñas acciones cotidianas porque tenés la tranquilidad de que estás yendo hacia eso que querés. Y no podés estar yendo hacia eso que querés si no tuviste un momento de definir tus objetivos. Sí estoy de acuerdo en que la idea de, o sea, es muy valiosa la idea de tener cuidado con estos problemas de los objetivos, si los trabajas mal, si no tenés un buen sistema de objetivos, o si solo tenés objetivos y querés llegar a ellos con simplemente esfuerzo, ¿no? Y nada más que eso y no buenos sistemas, porque sí es cierto que sucede que a veces uno se plantea un objetivo y te agarra como ansiedad o frustración porque no estás viendo el resultado, ¿no? Te esforzás todos los días, pero no ves el resultado palpable, tangible de eso que te propusiste, o ves ese objetivo muy lejano. O sea, eso sí, a todos nos pasa. Y por eso está buena la idea de el foco tiene que estar, ¿no? Toda la energía tiene que estar puesta en los sistemas que son los que te van a llevar y los hábitos que te van a llevar a construir esas bases y llegar a eso que querés lograr. Pero el objetivo es súper necesario porque si no tenemos ese objetivo, quiere decir que no hicimos el ejercicio de sentarnos a pensar qué queremos, a definirlo dentro del universo de cosas que podemos hacer o podemos estar intentando, y tampoco va a ser lo mismo. De hecho, nos pasa mucho en nuestra filosofía interna con los objetivos que nos proponemos a nivel personal y de superhábitos también. Muchas veces no logramos el objetivo tal cual, pero sabemos que no hubiésemos logrado lo que logramos o no hubiésemos llegado tan lejos si no nos empujábamos con ese objetivo. Entonces a veces no solo te marca la dirección el objetivo bien planteado, sino que te da un empujoncito, o sea, ser campeones del mundo de lo que sea, y probablemente si no te lo propones, por más que puedes quedar segundo, puedes quedar tercero, pero capaz que no llegabas ni a segundo ni a tercero, ni a ganar, si no te lo proponías al objetivo más grande que te empujaba, ¿no? A ir un poco más allá. Entonces creo que como que está muy simplificado la importancia y el poder de los objetivos, y podría explicar perfectamente que se complementan y que son ambos necesarios, que sistemas solos sin objetivos tampoco funcionan. Pero bueno, nada. Y después se contradice más adelante de vuelta. Vamos a pasar a eso, porque creo que, no sé si a lo que te referís, pero hablo un poquito de eso en el capítulo 2. El capítulo 2 se llama los hábitos, la manera en que tus hábitos moldean tu identidad y viceversa. Y la idea es bastante simple de este capítulo. De hecho, en realidad, de mi primera experiencia leyendo el libro, pensé, cada capítulo podría resumirse en un párrafo, probablemente. Y que no está mal. O sea, yo creo que hace a lo que son los libros bestseller. O sea, es un buen bestseller. No estoy hablando mal del libro. Simplemente digo, probablemente él te vende otra cosa después que es más compleja que lo que está diciendo acá. Pero la idea central de este capítulo es que generalmente cuando nosotros queremos cambiar, nos enfocamos muchas veces en los resultados, es decir, por ejemplo, bajar 20 kilos de peso, lavarme los dientes todos los días, etc. Y lo que pasa es que en realidad la conducta tiene 3 capas, ¿bien? Y este es el concepto central del capítulo. Lo que dice es, vos tenés la capa de los resultados, que es la parte superficial, que es lo que se ve. Tenés la capa de los procesos, que es un poquito la parte de los hábitos de los sistemas, que es de lo que venimos hablando. Pero él incorpora una parte más profunda, entre comillas, que es la parte de la identidad. Y él dice, este nivel se relaciona, esta es una cita, este nivel se relaciona con cambiar tus creencias, tu visión del mundo, la imagen de ti mismo, tus juicios acerca de ti mismo y de los demás. Y esta es una idea que es bastante interesante. O sea, lo que él va a plantear es que la mayor parte de las personas tratan de cambiar su vida empezando por los resultados, es decir, me enfoco en voy a levantarme temprano todos los días, cuando en realidad sí, tu noción de quién sos vos como persona es que sos una persona que no se levanta temprano, lo que va a pasar es que eventualmente vas a terminar volviendo a lo que estabas antes. Y de vuelta, esta sí es una idea que he usado, o sea, voy a decir como si el capítulo y ya discutimos las ideas. Esta sí es una idea que yo he usado mucho trabajando con personas, ¿no? Esta idea de muchas veces tenemos esta noción de yo no soy ordenado, yo no soy una persona que se levanta temprano, etc. De hecho, lo hablamos en el podcast de levantarse temprano que publicamos la semana pasada. Y de repente, cuando vos te empezás a levantar temprano una y otra vez, vas poniéndole, yo decía, esta idea de los votos, que es muy parecido a que le hice los puntos, ¿no? Esta idea de los votos, de voy poniendo un voto, soy una persona que se levanta temprano, hasta que eventualmente decimos, hey, yo soy una persona que se levanta temprano. Y cuando nosotros, y esto realmente pasa, cuando nosotros nos identificamos con ser un tipo de persona, es mucho más probable que mantengamos esas conductas, porque si no entramos en contradicción con nosotros mismos, que es algo que dice Stephen Covey en el capítulo, en el tercer hábito, bueno, el segundo hábito, perdón, de los 7 hábitos. Ahora, a partir de ahí, como para terminar de cubrir el arco de lo que él dice dentro del capítulo, lo que él dice es que hay una vía bidireccional entre tu identidad, y de hecho se llama esto como 2 pasos para cambiar tu identidad o lo que sea, algo así es el subtítulo, ahora lo busco. Dice que, lo que él dice es, tus hábitos cambian como vos sos.
Bien, acá está la contradicción, esto es lo que me hizo ruido a mí. Bien, lo que él dice es, vos tenés, o sea, lo que vos haces todos los días define quién sos vos, ¿no? Entonces, tenés un gran problema, porque si tus hábitos... Perdón, déjame resetear. Él dice, el problema que tienen muchas personas para cambiar sus hábitos es que tratan de cambiar el hábito en vez de cambiar quiénes son ellos, primero. Y después dice a continuación, la forma de cambiar lo que vos sos es cambiar tus hábitos. Es que es toda una... Sí. Perdón. Entonces dice, los 2 pasos para cambiar tu identidad es decir qué persona quieres ser y a partir de ahí demostrártelo a vos mismo mediante estas pequeñas victorias continuadas. El problema, obviamente, que es un loop, es, vos me estás diciendo que no puedo cambiar mis hábitos. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar la forma de ser. Pero para cambiar mi forma de ser tengo que cambiar mis hábitos. Bien, entonces... Está el pobre lector de Atomic Habits sentado como, ¿y ahora qué hago? Claro, ¿y ahora qué hago? Y después dice, y para cambiar tus hábitos, lo que tenés que hacer es definir tu identidad. Pero para definir tu identidad, lo que tenés que hacer es pensar qué resultados querés obtener. Pero no tenés que empezar por qué resultados querés obtener. Porque los objetivos están mal. Y le sumo otra contradicción. También dice que para, o sea, estos 2 pasos, ¿no? Primero decidí qué tipo de persona querés ser para de ahí formar los hábitos. Pero en otra parte también dice, para lograr cambios y progreso, tenés que estar abierto a redefinir tu identidad y tus creencias constantemente. Y aparte... Entonces, ¿qué hago? ¿Redefino constantemente mis creencias o decido quién quiero ser y voy por eso? Y aparte, definir tu identidad es literalmente escribir un objetivo. O sea, te dice literalmente para pensar qué identidad quieres tener, empezá a trabajar desde los resultados que querés obtener y pasa a pensar la identidad. Claro. Entonces, quiero bajar 20 kilos, pero no es un objetivo. Claro. Entonces, se forma, es esto que dice, un loop, para quienes no conozcan el concepto, un loop es como un círculo. Un círculo. Sistema de retroalimentación. Claro, y quedas atrapado en un círculo cuando una cosa depende de la otra y cuando 2 cosas dependen de sí mutuamente, entonces de alguna forma no tenés por dónde empezar. No hay un punto inicial. Si yo digo, a partir de mis hábitos se define mi identidad, pero yo tengo que definir mi identidad para definir mis hábitos, en realidad nunca puedo empezar. Porque... Claro, que en realidad lo que él tendría que haber hecho, él tendría que haber dicho es que sí lo cubre, o sea, sí se cubre más adelante del libro. Solo que, o sea, por eso no me enoja, simplemente me parece gracioso. Porque en realidad lo que vos tenés que decir es, primero que nada, o sea, tenés que saber que tenés que enfocarte en los sistemas que hacen a qué tipo de persona vos sos. Gran concepto. Y mientras vos más haces algo, tenés que hacerlo. ¿Y cuál es la forma de empezar a hacer algo? Simplificarlo. ¿Qué es lo que habla después? Tenés que achicar, tenés que hacerlo fácil, tenés que hacerlo obvio, que son las leyes que él plantea más adelante en el libro. Y ahí vos empezás a generar. Pero ahí se resuelve, porque en realidad ¿por dónde empezás? Empezás por el objetivo, bajas a la decisión de simplificarlo y eventualmente se retroalimentan. Y de hecho, Santi, voy a hacer acá un poco de... Pero lo voy a bajar más fino todavía. Porque él dice, el objetivo en realidad tiene que empezar por una especie de estructuración de identidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de misión personal, es qué tipo de persona quiero ser. Y cuando nosotros les decimos a todas las personas que escriban su misión personal en presente, que escriban soy tal cosa, hago tal cosa, lo que estamos haciendo es usemos esto como un mecanismo para empezar a incorporar la idea de yo quiero ser este tipo de persona. Listo, no, yo soy este tipo de persona, a partir de ahí empiezo a bajar qué acciones tengo que realizar y a partir de ahí las simplifico. Entonces, yo creo que yo me anoté como en mis notas que la primera parte de este capítulo de Fundamentals era luz amarilla, porque tenía esta parte del 1% que estaba buena, la segunda parte que no me convencía. Puse una luz roja y el siguiente le puse luz verde. Aclaro para que no piensen que soy el amargo en todos los capítulos. Porque en realidad siento que este capítulo completo se simplificaba a... Cuando trabajes sobre tus hábitos, recordá que hay tres niveles. ¿Qué querés obtener? Las acciones que estás realizando para obtenerlo y también cómo eso se interrelaciona con tu identidad. Porque si pensás que esto es parte de quién sos, va a ser más fácil que si no. ¿Cómo funcionan estos 3 elementos? Están todo el tiempo presentes los 3. Entonces, en algunos momentos vas a detectar que una acción te cuesta realizarla porque choca con tu identidad. Y entonces trabajar sobre tu identidad ataca la acción. Pero en algunos momentos vas a notar que hay una parte de una identidad que te gustaría desarrollar que te está costando. En lugar de esperar a sentirte un escritor para empezar a escribir, empieza a escribir y de a poco te vas a sentir un escritor. Es un sistema que funciona. Por vos dijiste es un sistema bidireccional, pero él no dice eso. Él dice, la mayor parte de las personas tratan de empezar de afuera hacia adentro, cuando en realidad es de adentro hacia afuera. Pero si hubiese dicho, es un sistema bidireccional, como vos dijiste cuando presentaste el capítulo, se resuelve todo esto, te saltás 7, 8, 9, 10 páginas y podemos pasar derecho a hablemos de cómo se construyen los hábitos. Sí, de hecho, si vamos a lo práctico, si lo graficáramos de esta manera como que está todo interrelacionado, como flechitas que van hacia los dos lados, en realidad, ¿no? Como que es todo un mismo sistema.
las ideas de la identidad, coincido con Santi, es que están muy buenas y de repente si tenemos esta información cuando estamos en la práctica de querer formar un hábito que nos cuesta, podemos saber, bueno, puedo ir a buscar a mi misión, en este caso, a esta definición de quién quiero ser, la motivación para conectar con por qué es importante ir hoy a entrenar, o hoy leer este libro, o hoy hacer esta pequeña acción, porque estoy conectándome y sé dónde buscar la motivación real, que es la de la misión, que es la de quién quiero ser, y cómo estoy construyendo mi identidad con esta pequeña acción y dándole sentido, ¿no? Como de lo más amplio a lo más concreto. Y a su vez también funciona al revés, porque también esta idea que él la dice de una forma que me gustó mucho, que es, con las pequeñas acciones, te estás como autoentregando evidencia de que sos esa persona que querés ser, ¿no? Entonces, de repente, si yo encuentro la motivación en mi definición de identidad, hago la pequeña acción que quería hacer hoy, no sé, escribir. El sentarme a escribir 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, es una forma de autoentregarme evidencia de, si sos la persona que escribe, si sos la escritora, si sos la tal cosa. Entonces, en realidad es eso, es como un círculo virtuoso que tenemos que entender que están esos elementos para usarlos cuando los necesitamos, no pensar, o es de un lado para otro, o es de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro en este gráfico, sino que es algo que está en constante relación y que si lo entendemos, yo creo que lo más valioso es entenderlo para poder usarlo cuando lo necesitas. Sí, y hay una joya escondida en todo esto que no la menciona James Clear, pero yo creo que está bueno mencionarla, y es el hecho de que muchas cosas que atribuimos a la personalidad son hábitos, que es algo que nosotros decimos constantemente, ¿no? Nosotros vemos personas que tienen éxito y pensamos, es que él es así, es que él es ordenado, es que él es tal cosa, y en realidad muchas veces lo que hay es hábitos, y es un gran mensaje que de vuelta no está enfatizado para nada dentro del libro, así puntualmente como yo estoy diciendo, pero está bueno que se lo lleven, es cuando nosotros vemos a personas y atribuimos a personalidad, probablemente lo que estamos viendo es un conjunto de hábitos que son lo suficientemente chicos y constantes como para que no los identifiquemos como hábitos, pero lo son. El capítulo 3... Perdón, Santi, ¿puedo sumar 2 recursos o dos datos interesantes ahí? ¿Te parece? Un segundito. Son 2 datos rápidos. Uno es un muy buen ejemplo de esto de ir de afuera hacia adentro, en términos de a veces empezás por los hábitos y llegas a la identidad. Hay una charla de TED que es de Amy Cuddy que se llama Tu lenguaje corporal puede darle forma a quién eres, donde habla de cómo a veces hacer ciertos gestos cambia cómo nos sentimos. Entonces, creo que ese es como un ejemplo bastante interesante. Y después, un buen ejemplo de esto de los sistemas versus objetivos es la frase de Tim Ferriss de qué haces es más importante que cómo lo haces. Y es un buen ejemplo de cómo, si yo no tengo claros los objetivos, puedo obsesionarme perfeccionando un sistema que no va a donde yo quiero ir y meterme en líos. ¿Cuál es el secreto de los hacks? Cuando vos querés hackear un sistema, ¿qué haces? Pensás que tenés que lograr y pensás qué elementos de lo que hay acá tengo que sacar. Pero si yo no sé qué es lo que estoy tratando de lograr, ¿cómo voy a sacar los elementos? Porque en realidad la belleza no es hacer todo perfecto. O sea, entiendo el zen del tiro al arco, ¿no? Como, la forma, todo bien. Pero tenés un objetivo, tirar la flecha. ¿Para qué? Claro. Tenés un objetivo ahí, literalmente. Claro. Literalmente es una diana, es como la metáfora perfecta de un objetivo. Claro. Es el icono que todos usamos cuando escribimos objetivo y queremos poner un emoji. Es eso. Claro. La tercera y última parte del capítulo de la primera parte es cómo construir mejores hábitos en 4 sencillos pasos. A partir de ahí, lo que hace James Clear en este capítulo es ahora sí meterse en cómo se estructuran los hábitos y empieza hablando un poco de básicamente dónde nace toda la teoría alrededor de los hábitos. Empieza a contar los experimentos de Edward Thorndike, en los cuales ponía unos gatos y les hacía hacer una tarea para liberarse, y lo que ellos empezaron a encontrar es que a medida que iba pasando las repeticiones, los gatos van haciéndolo cada vez más rápido, que de hecho es muy similar al ejemplo que da Charles Duhigg cuando él habla del poder de los hábitos, que lo que cuenta es un experimento similar en el cual ponían una rata y le hacían resolver, digamos, un laberinto. Y lo que iban encontrando es que en la medida en la cual las personas van repitiendo el ejercicio, lo van solucionando. Y acá trae un par de conceptos que son bastante importantes. El primero que es interesante, bueno, vamos a hacer una pausita acá. Dice, un hábito, es la definición del hábito, dice, un hábito es una conducta que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática. Los hábitos son cosas, de vuelta, que hacemos para resolver de manera eficiente un problema que nos encontramos de modo recurrente. Bien, y este es un concepto que es muy importante para destacar la importancia de los hábitos, porque muchas personas dicen, los hábitos es ser estructurado, y en realidad tu cerebro siempre va a atender a los hábitos, porque los hábitos son una manera muy eficiente de resolver problemas. Y acá trae una frase que para mí me pareció muy, muy buena, y es, la mente consciente es el cuello de botella de tu cerebro. Y es verdad, nosotros no podemos estar haciendo muchas cosas a la vez. Entonces los hábitos lo que hacen es, nos permiten hacer
resolver problemas muy rápidamente con un costo muy bajo de energía mental. Y por eso existen. Y de hecho él plantea acá otro concepto que también es muy importante y es que las personas tienden a pensar en esta contradicción entre no quiero tantos hábitos porque no quiero ser estructurado, y en realidad es todo lo contrario. Los hábitos y la libertad son completamente complementarios. ¿Por qué? Porque si yo tengo buenos hábitos, me estoy eliminando una cantidad enorme de decisiones en mi día a día. Estoy tomando mejores decisiones sin esfuerzo, lo que me permite liberar tiempo para las cosas más efectivas. Y ya dejo acá y les doy la palabra a ustedes. A partir de ahí, acá vuelve ahora sí sobre los cuatro elementos que constituyen los hábitos. En el caso de él son la señal, que es lo que desencadena el proceso en el cerebro que indica que hay que empezar una conducta. El anhelo, que es el segundo paso y es esta fuerza motivacional que él metió ahí en el sistema, básicamente. Después tenemos la respuesta, que es la conducta en sí, ¿no? Charles Duhigg lo llamaría la conducta, que es el hábito que nosotros realizamos en sí. Y la recompensa, que es la meta final del hábito. Es decir, nosotros tenemos un circuito de retroalimentación por el cual nos enfrentamos a un estímulo, de repente generamos, tenemos un anhelo en el medio, de ahí tenemos la conducta, y a partir de ahí vamos a tener una recompensa que nos dice a nosotros dos cosas. Nos dice, o nos va a dar una satisfacción, y por otro lado nos está diciendo, hey, esto que hicimos está bueno, deberíamos hacerlo más seguido. Sí, la verdad que este capítulo para mí es un gran capítulo. Sí, en parte, de hecho, cuando lo leí pensé, esto debería haber estado antes en el libro. Sí. Siento que la explicación de por qué los hábitos son importantes, probablemente incluso si iban antes del tema del 1%, hubiese funcionado mejor, porque siento que la explicación llega un poco tarde. De hecho, me di cuenta cuando llegué acá, claro, yo llego a este libro ya sabiendo que es un hábito, yo ya todo lo que decía en esta parte yo lo sabía, entonces cuando yo leo lo del 1%, lo leo en ese contexto, pero si alguien llega al libro y no tiene esta información, siento que llega un poco tarde, porque en entender el rol de los hábitos creo que es más importante para poder después comprar la idea del 1%. Ese fue como una nota que me quedó ahí después metodológicamente, ¿no? Pero el capítulo me parece que está buenísimo, buenos estudios, buenos datos, súper bien. Sí siento que cuando habla de esto de señal y anhelo diferenciados, lo que dijimos hace un rato, ¿no? Para mí es mucho más fácil pensar el disparador y entender que los disparadores pueden ser o siempre son una combinación de factores externos e internos. De hecho, si yo tengo que prescindir de alguno de los dos, muchas veces siento que quizás no hace falta un disparador externo para que la conducta suceda. A veces simplemente es algo que internamente me estoy sintiendo, me está pasando, o quizás algo que pensé. Por eso pensaba, no siempre hay un disparador externo. A veces simplemente en tu cerebro aparece una idea y eso dispara un hábito sin que nada en tu exterior suceda. Dicho lo cual, no, de vuelta, está bien, tenés tu nombre para las cosas. Lo importante creo que es entender de que el disparador nunca es solo elementos externos, sino que siempre lo interno y lo externo confluyen en la búsqueda de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de qué hago que me traiga un buen resultado aquí. Pero más allá de ese detallito, siento que el capítulo es bastante claro y sí me da curiosidad de cómo ataca las cosas que sigue, porque las 4 reglas de hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil, hacerlo satisfactorio, que surgen de estos 4 elementos, sabemos que son buenas reglas en general para trabajar, así que yo no tengo más comentarios, que ya renegué en los anteriores, en este simplemente disfrute de leerlo. Sí, yo creo que en términos de esto del orden de las ideas, creo que lo está bien puesto en este momento del capítulo, esta sección que estamos revisando hoy, porque es la forma con la que es más fácil enganchar las 4 partes de las cuales va a seguir hablando después. Claro. Y que mentalmente, como de todo lo que venimos leyendo, para mí, si uno va pudiendo guardar, más allá de las notas, mentalmente como el caminito del libro, y no sentís que es un caos, sino que sentís que entendés qué es lo que estuviste leyendo, ¿no? Como todo el proceso. Siento que es natural como explicar esto acá, que sigue siendo la introducción del libro, sigue siendo la primera parte de presentación de ideas, y lo enganchás con las 4 partes. Sí creo que quizás a mí me hubiese gustado, o quizá tenía demasiada expectativa de cuál era la idea revolucionaria, ¿no? Como del concepto de hábitos atómicos, y quizá era una cuestión más de cómo vender la idea novedosa y nada más. Como que quizás yo, por cómo funciona mi cerebro tal vez, hubiese puesto primero, o sea, más adelante, antes, la explicación más profunda de los hábitos, porque son importantes, cuál es el poder de los hábitos. Luego hubiese explicado cuál es la propuesta de hábitos atómicos, que en realidad lo que está proponiendo es que son parte de un sistema, ¿no? Y después hubiese enganchado con la idea de objetivos y sistemas.
como que yo me lo guardo de esa manera, en ese orden, para entender mejor la propuesta. Creo que no le dio mucho lugar tal vez a vender esto de por qué hábitos atómicos y cómo la idea fuerza en realidad de todo esto es el foco en sistemas, ¿no? Ni siquiera en un hábito aislado, en qué bueno que es formar un hábito, sino como en el poder de el acumulado de esas pequeñas acciones repetidas que forman un sistema, y por qué tenés que poner el foco o la mayor parte de tus energías en mantener esos sistemas y formar esos sistemas. Claro, lo que pasa es que en realidad el concepto central de atómico, no, de hecho, acá atómico es él pone una definición al principio, dice una cantidad extremadamente pequeña de una cosa, la unidad más pequeña y irreductible que forma parte de un sistema mayor. Y después dice la fuente de una inmensa energía y poder. Muy buena elección de palabras. Es una excelente elección de palabras. Sí. Excelente elección de palabras. Obviamente el resto del libro se estructura a partir de cómo podemos, o sea, que me parece un planteo muy inteligente. Es decir, para cada una de las 4 partes de cómo se forma un hábito, vamos a ver cómo podemos hacer que sea más probable que tengamos éxito en cada una de esas partes. A partir de las 4 leyes, que es lo que vamos a estar viendo en los próximos episodios, que tienen todas muchas historias y muchos conceptos interesantes, obviamente. Lo digo porque yo ya lo leí. Obviamente hay muchas cosas criticables, desde luego, pero no va, o sea, la idea de sistemas en realidad simplemente va por el lado de, o sea, el concepto central es hábitos, punto. La idea de sistemas son compuestos, ya está. Claro. Listo, o sea, uno se relaciona con el otro. No hay un sistema de hábitos, esta es una parte importante. Sí. No es que vamos a meternos más en detalle, igual yo este libro lo leí hace un par de años, entonces tengo que repasarlo también, pero de mi recuerdo no es que hay un sistema de este es el primer hábito que es desarrollar, o este hábito va después del otro, o este hábito potencia los hábitos que vienen después. Simplemente lo que vamos a decir es, tu vida es un sistema, ¿no? Que es una idea muy típica de un libro que se llama Work the System o Thinking in Systems, es otro libro también, que hablan de esta idea de que en realidad hay una interrelación natural entre todos los elementos que generan un efecto total mayor. Y eso es todo lo que hay sobre sistema. Bien, sí. Eso es probablemente hay una cuestión de marketing ahí. Bueno, chicos, hemos llegado al final del episodio de hoy. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que valió la pena porque el episodio estuvo buenísimo. Muchas gracias por traer sus ideas críticas. Creo que pueden decir, parte uno, ¿la disfrutaron o no? Yo sí. La recontra disfruté. Sí, no, más allá del proceso, digo, ¿disfrutaron el libro en sí? Sí. No el proceso de... Sí. Y es divertido escuchar sus opiniones porque me hacen reconsiderar las mías. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos ustedes. Si lo disfrutaron, pueden agarrar y compartir este episodio con una persona que esté pensando en leer ese libro. Hablaron de hábitos con alguien últimamente, pueden compartirle este episodio. Si tiene un amigo que también es fanático de este libro, pueden compartirlo para que digas no estoy de acuerdo. Yo creo que esta parte sí es acertada. No pueden dejar los comentarios obviamente en YouTube, en Instagram, ahora también en Spotify. Obviamente estamos leyéndolos a ustedes por ahí. Por lo pronto nosotros nos vamos a encontrar con el libro de Atomic Habits en los próximos días y con ustedes nuevamente el próximo lunes, donde vamos a estar trabajando sobre la ley número 1, la primera ley de estos hábitos atómicos, en el episodio 457 del show de Super Hábitos. Chau, chau.